Así que vamos a retomar Romanos 12. Estábamos en el versículo 2. No hemos avanzado mucho, estábamos en el versículo 2, pero como yo sé que ustedes tienen buena memoria, hoy vamos a comer calentado para poder entrar bien, porque a muchos también, muchos no, tal vez no hayan estado en las enseñanzas que alcanzamos a tener. Entonces vamos a echar un repasito pues para que podamos como estar bien a tono a partir de hoy. Entonces retomamos esta escuela de la epístola a los romanos. La Biblia dice en el versículo 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, dice Pablo, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, o sea, los que conformamos la iglesia del Señor, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vamos entonces a trabajar sobre estos versículos. Recuerden que dijimos hasta el capítulo 11, dijimos que Pablo entonces predicó el evangelio tanto a los gentiles del 1 al 8, y a los judíos del 9, 10 y 11. Ahora Pablo entonces le va a hablar a gente ya salva. A gente ya salva. Recuerden que Romanos 11, 25 y 26 y 27 dejó a Israel entonces ya convertido. Dice, y porque no quiero, hermanos, que ignoréis el 25 del 11, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La palabra plenitud de los gentiles implica entonces el tiempo en que Dios estará y está salvando gentiles. A eso se refiere la palabra plenitud de los gentiles. Entonces, cuando la palabra plenitud de los gentiles, el programa se cumpla, entonces el verso 26 dice, y luego todo Israel será salvo. El verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Aunque este versículo 26 se refiere al Israel de la gran tribulación, al Israel de la gran tribulación. Sin embargo, tiene, pues Pablo lo da como un acto, como un hecho, a razón de que obviamente pues es una profecía y es una promesa de parte de Dios, y las cosas de Dios se cumplen. Por eso Pablo lo da como un hecho, y luego todo Israel será salvo. Entonces, a razón de eso, Pablo ya en el capítulo 12 en adelante, pues va a hablar de gente salva, va a hablar de una vida práctica, de una vida cristiana, y obviamente va a hablar de los deberes de un cristiano salvo. Los cristianos salvos tenemos deberes. ¿Aló? Los cristianos salvos tenemos deberes. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, es importante que entendamos lo que viene a partir del momento en el capítulo 12. Vamos entonces a ver
pues a hacer el repasito que tenemos. Aquí estamos entonces en el versículo 2 que acabamos de leer. Pablo habla de las misericordias de Dios. En las cartas, en algunas cartas, Pablo habla de la multiforme gracia de Dios. Esa multiforme gracia de Dios implica que Dios puede y es capaz de salvar de muchas maneras. Dios puede y es capaz de salvar de muchas maneras. La única forma de salvación en Dios no es la gracia. Si usted le echa un repasito a cada una de las dispensaciones, de las 7 dispensaciones, usted se dará cuenta que cada dispensación ha concluido, ha terminado con un juicio. Cada dispensación ha concluido con un juicio. Eso implica entonces, cuando se da ese juicio, es porque Dios está diciendo que a esa gente de esa dispensación se le acabó el tiempo. O sea, terminó el tiempo para que esa gente estuviera en relación con Dios o en paz con Dios. ¿Ya? Entonces, a cada dispensación Dios, en cada época Dios ha dado la oportunidad de salvación. Y en cada época el método ha sido diferente. El método ha sido totalmente diferente en cada época. Ahora estamos en la gracia y en la gracia uno se salva por fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. A eso se refiere entonces las misericordias o la multiforme gracia de Dios con respecto a la salvación. Entonces Dios ha salvado y seguirá salvando a los hombres de diferentes maneras. Aquí Pablo entonces llama la atención a los salvos a que presenten, a que hagan de sus cuerpos un sacrificio, pero no muerto, sino vivo. Un sacrificio vivo que tenga los siguientes ingredientes: que sea santo, que sea agradable a Dios y que se tenga claro que en eso consiste nuestro culto racional. En eso consiste nuestro culto racional. Vale. Ahorita yo he hecho una miradita por acá que me está dando otro mensaje. Vale, muy bien. Avanzamos entonces y encontramos ahora que por lo tanto, hermanos, esta versión, tomando en cuenta las misericordias de Dios, le ruego que cada uno de ustedes en adoración, que aparece una palabra en esta versión, una palabra importante en la vida del creyente, que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En realidad, esa es más o menos la línea que Pablo entonces quiere darle ahora a la carta a los romanos, o sobre todo en este capítulo, que el cristiano sea esa vida de adoración. Cuando hablamos de adoración es un constante, es un estado. Acuérdense que definimos alguna vez de la vida, definimos que la adoración no es una acción, sino un estado. La adoración no es una acción, es un estado. Se debe vivir y se debe estar en adoración constantemente y las 24 horas del día y los 7 días a la semana y los 365 días en el año. Así que esto es entonces dijimos que esto apunta a todo lo que Pablo ha expuesto en los 11 capítulos de atrás. Así pues, ese es el conector. O
sea, a razón de toda la exposición hecha, a razón de todo lo que hemos hablado respecto a la salvación y respecto al Evangelio, entonces Pablo dice ahora, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en adoración. Dios nos salvó para eso, para que lo adoremos. La expresión que Pablo utiliza aquí, ruego, es como implorar, como una súplica. Es la misma palabra que Pablo usa en el 4:1 de Efesios. Os ruego que andéis como es digno. Es una súplica de padre, es una súplica de pastor, es una súplica de líder, es una súplica de alguien que ha entendido plenamente lo que es la verdad de Dios en la vida del ser humano. Y entonces, una vez que Pablo ha entendido esto, pues él quisiera que todo mundo pudiera experimentar ese gozo, esa salvación, ese regalo, y que entrara en una actitud de vida como la de él. Por eso Pablo fue el único hombre en la Biblia que pudo decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo, porque Pablo era una persona que de verdad sentía y vivía la salvación. Pablo era el único que podía decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque había realmente Pablo experimentado un verdadero nacer de nuevo, un verdadero cambio de vida, un verdadero gozo de la salvación. Esto contrastado entonces con lo que la ley ordenaba, la ley decía te mando, así se concebía la ley, era un mandato, pero la gracia dice te ruego. Qué bueno estar en la gracia, amados. Yo creo que se merece el Señor una alabanza. Qué bueno estar en la gracia. Qué bueno que no nos tocó vivir en la ley. La ley decía te mando. La gracia dice te ruego. Dios quiere que nosotros hagamos todo por gratitud. Alabanzas al Señor Jesús. Así que esto es importante que lo tengamos bien claro, que lo tengamos bien definido, que lo tengamos bien, pero bien claro para nosotros lo importante que es ser salvos en la gracia, lo importante que es valorar en nosotros la salvación de Dios. A ver que esto se nos devolvió un poquito. Entonces decíamos que la ley dice te mando, la gracia dice te ruego, os ruego. La obediencia a este ruego, entonces, pues obviamente nos va a dar el entendimiento en el momento en que estamos. La ley producía en el hombre temor. La ley se basaba en inculcarle temor al hombre. La obediencia del evangelio se basa en inculcarle el amor de Dios al hombre. Mire toda esa enorme diferencia que hay. Mientras que la ley se basaba en inculcarle miedo al hombre, porque la Biblia, la ley decía, si no hace estas cosas, se muere. El evangelio inculca el amor de Dios. El evangelio inculca el amor de Dios. Pablo hablando entonces a los corintios, la primera carta, la segunda carta a los corintios en el capítulo 5, el verso 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces, el amor de Dios es derramado en el mensaje de la gracia,
El amor de Dios es manifestado en el mensaje de la gracia, entregando entonces a su Hijo. El Hijo de Dios murió por todos nosotros, murió por mí, murió por cada uno, murió, hizo un sacrificio por el individuo, pero hizo un sacrificio también por el universo, por todas las almas. Entonces, no podemos nosotros olvidar eso, y por eso es que debe haber en nosotros gratitud. Ese amor tan asombroso y divino demanda de mi alma, demanda mi vida y demanda de mí absolutamente todo. Dios no quiere una parte de nosotros, Dios quiere todo de nosotros. Dios quiere todo de nosotros. Lo cantamos a veces sin sentido, pero lo cantamos. Todo es de mi Cristo, todo te lo debo a ti, etcétera, etcétera. Pero a veces no lo vivimos. En eso sí, el Evangelio pues hace una gran diferencia en la vida del creyente. Demanda alma, demanda vida y demanda todo del creyente. Demanda tiempo, demanda bienes, demanda honrar a Dios con sus bienes, demanda honrar a Dios con su vida, demanda honrar a Dios en su tiempo, demanda honrar a Dios con su cuerpo, demanda honrar a Dios con su mente, con su corazón, con sus actos. Entonces, esa es la gracia, porque ya no soy vuestro, sino de Dios, dice el apóstol Pablo. O sea, ya no me pertenezco yo, ya no vivo yo, ya no vivo para mí, sino que ahora vivo para Dios. En las versiones consideradas podemos ver que la invitación central es a la adoración. ¿Y cómo se adora a Dios? Pues a través del acto, a través de estar siempre en un constante, estar en un estado. No, la adoración del cristiano no tiene que ser intermitente. El cristiano no tiene que esperar estar en culto para adorar. El cristiano no tiene que esperar a que amanezca para adorar. El cristiano no tiene que esperar leer la Biblia para adorar. El cristiano debe ser adoración, es un estado, debe estar en constante adoración, debe vivir en adoración. Usted lee en el libro de Apocalipsis, lee en el capítulo 6 de Isaías y otras versiones más, que los ángeles constantemente, sin cesar, día y noche, dicen santo. Dicen santo. O sea, eso implica entonces que los ángeles viven en un estado, están en un estado de adoración siempre, y viven y existen para eso, para adorar. Ese es el estado en que entonces Dios ahora exige del cristiano, a través del apóstol Pablo, que estemos en una constante adoración. ¿Qué es el culto racional? Esa es la pregunta que hemos sacado del versículo. ¿Qué es el culto racional? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Debo decir, cuando me realicé esa pregunta, consideré como respuesta que racional se refería a algo que hace a diario, cada día, que una persona hace a diario, o sea, que es un culto diario, que es un culto de costumbre, que es un culto de religión, que es un culto ceremonial, que es bueno, etcétera. Trayendo a memoria pues todo lo que el Antiguo Testamento narra, trayendo a memoria pues los años de cristianismo que uno vive, se pudiera decir que ese es el culto racional, y alguno pudiera pensar eso, es ir a culto cada vez que puedo, es ir a culto cada vez que quiero y hacerlo con conocimiento.
Eso podría ser culto racional. El término no se refiere a eso, es decir, algo que se haga todos los días de manera permanente, no se refiere a eso. Por el contrario, ustedes recuerdan que el profeta Isaías en el capítulo 1, Jehová Dios le dijo al pueblo, ya no quiero más ese culto, no quiero ese culto racional, no quiero ese sábado, no quiero esa luna nueva, no quiero esos sacrificios, no quiero esas ofrendas, no quiero más eso. El Señor estaba hastiado de esa clase de culto, de ese ceremonial que se había convertido en una rutina. La palabra racional hace referencia a una actitud mental específicamente en la razón. O sea, que el cristiano en realidad esté consciente de lo que está haciendo. Que el cristiano se salga de la religiosidad. Que el cristiano en cada acto diario, en cada momento, sepa que está delante de Dios. Sepa que Dios lo está viendo. Sepa que Dios lo está oyendo. Sepa que Dios está ahí a su lado. Sepa que Dios existe en todo lugar, que Dios es omnipresente, que sepa que Dios lo llena absolutamente todo, que sepa que Dios escudriña la mente y el corazón y que sabe lo que vamos a decir antes de que lo digamos. Mire hasta dónde la palabra razón o racional se está metiendo en la intimidad del cristiano, en la relación del cristiano con Dios. O sea, esa expresión racional tiene que ver que el cristiano vive realmente un evangelio no religioso, sino un evangelio de conocimiento, un evangelio que realmente le enseña a esa persona a conocer a Dios, a entender a Dios y a poder definir a Dios en toda su forma y poderlo entonces reconocer en su vida, en todo el accionar diario de su vida. Por eso entienda lo que estoy diciendo. No tiene aquí la palabra racional o razón la idea de culto, no tiene la idea de escuela dominical ni de culto de Dorcas, no tiene esa idea. Aunque eso esté dentro del diario vivir del cristiano, lo que está aquí yendo el apóstol Pablo es mucho más allá y es a que el cristiano por ningún motivo permita que su vida cristiana se convierta en una vida de religión, se convierta en una vida meramente ceremonial, rutinaria, sino que pueda entender el cristiano que la vida que Dios nos ha dado ahora es una vida de adoración. Lo que sale entonces del verso 1, toda la vida del creyente es un culto a Dios. Deje claro eso. Toda la vida del creyente, entonces, es un culto a Dios, desde que amanece hasta que anochece, de enero a diciembre. Toda la vida del cristiano es un culto a Dios. El culto implica el buen uso de todo el cuerpo. El culto implica el buen uso de todo el cuerpo. Presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, oiga esa expresión. El culto implica el buen uso de todo el cuerpo. Por eso, si usted va a hacer culto, involucre el cuerpo. No es posible, escúcheme iglesia, no es posible que usted haga culto si no involucra su cuerpo. Necesita involucrar el cuerpo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. El culto requiere santidad. Vamos en el punto número 3. El culto requiere santidad. O sea que no solamente los utensilios deben ser santos, sino el oferente también debe ser santo. El culto requiere santidad. El culto tiene como meta agradar a Dios. Entonces, usted vive para eso, para agradar a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Yo vivo para agradar a Dios. Así que mire los elementos. Voy a devolverme porque yo quiero que esto, por algo nos tocó repasarlo. Yo quiero que esto le quede grabado. Dijimos que los elementos que salen de este versículo es: toda la vida del creyente es un culto a Dios, toda. Cuando digo toda, implica toda, de tiempo, de acción, de duración. Toda la vida del cristiano es un culto a Dios. 2, el culto implica el buen uso de todo el cuerpo. O sea, no solamente la mitad del cuerpo, ni un pedacito del cuerpo, ni dejando por fuera una mano. Por eso uno procura que el bautizado sea bien sumergido para que todo su cuerpo esté involucrado en el culto y en la obediencia a Dios. El culto requiere santidad. El culto requiere santidad. El agradar a Dios. O sea, ese es el propósito. Sea Jehová Dios el objeto de tu culto y la razón de tu alabanza. Eso lo dice el libro de Deuteronomios. Ahora vamos a relacionar la palabra racional, que viene del griego lógico, con el término culto. Entonces, culto racional, culto lógico, culto racional, culto lógico. Un culto que tenga una razón de ser. Pablo lo que está afirmando es la necesidad de que el culto a Dios sea una verdadera expresión del corazón del hombre y no simplemente un rito externo. O sea, esto es muy, pero muy importante que lo entendamos para que nuestro culto no termine siendo una misa, sino que realmente sea eso, sea la expresión del corazón del hombre y no simplemente un rito. Y ahora que estamos en esta época, en esta cuarentena, en este momento, sí que es mucho más complicado mantener y entender esta parte. A veces uno ve la displicencia de algunos creyentes en su casa. Desde aquí, desde la pantalla, uno ve la displicencia de muchos que se acercan a la pantalla, pero de una manera displicente, de una manera religiosa, de una manera costumbrista. Y si estando en el templo se es complicado hacer de verdad un culto a Dios en el acto del culto, cuánto más se necesita concentración y cuánto más se necesita conocimiento para que desde la distancia y para que en este formato podamos de verdad ofrecer culto a Dios. Como también, claro, también se ve gente que cada vez que se acerca a su pantalla y pone su cámara, ve uno también gente que sabe estar metida en la presencia de Dios. Pablo entonces está diciendo que el culto que el creyente ofrece a Dios debe ser consecuente con y sobre la base de un buen entendimiento de todo lo que Dios ha hecho a su favor. O sea, para uno poder mantenerse en este estado, necesita tener muy claro
¿Qué fue lo que Dios hizo por mí? ¿Qué fue lo que Dios transformó en mi vida? ¿Qué fue lo que Dios me perdonó? Y tiene que tomar la actitud de Pablo. Mire por qué Pablo llegó a ser el hombre que fue, porque Pablo, una vez salvo, una vez que el Señor lo llama y lo transforma, Pablo comienza por reconocer y por declararse como el más pecador de todos, como el más pecador de todos. ¿Eso qué hace? Eso engrandece la obra de Dios en Pablo, eso engrandece la obra de Dios en la vida de Pablo, y eso le da a Pablo entonces mucho más gratitud y le da mucha más obediencia a la palabra de Dios. Hay cristianos que creen que están en la iglesia porque eran buenos, que el Señor los trajo porque eran casi santos, ya les faltaba poquito para monja. No, señor, eso está al revés. Pablo lo que hizo fue reconocerse como el más vil de los pecadores, y así entonces la misericordia de Dios se hacía mucho más notoria. La expresión que Pablo utiliza entonces, que pareciera que no es consecuente, porque Pablo dice sacrificio vivo. Entonces, todo creyente del Nuevo Testamento es un sacerdote, y los sacerdotes ofrecen sacrificios. Sacrificio vivo. Y recuérdense que en el día de la expiación, el primer sacrificio lo presentaba era el sacerdote. Era la primera vida que se sacrificaba, la del sacerdote. Él era el que primero tenía que ponerse adelante del pueblo, era el que primero tenía que reconocerse pecador, era el que primero tenía que confesar sus faltas, era el que primero tenía que sacrificar y humillar su vida natural delante de la presencia de Dios. Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Si somos sacerdotes, como dice Pedro en el capítulo 2, vosotros pues sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Así que si somos sacerdotes, hemos de saber lo que implica hacer sacrificio. Los sacrificios permanecían totalmente a Dios, pertenecían totalmente a Dios, eran de Él. Él fue el que los ordenó. Uno no sacrifica para uno mismo. El sacrificio tenía un propósito: adorar a alguien, reconocer a alguien. Los Baales sacrificaban para los Baales, los de Acera sacrificaban para los de Acera, los de Moló para los de Moló, los de María Santísima para María Santísima, y los del Divino Niño para el Divino Niño, y nosotros sacrificamos para Dios. Que presentéis para Dios vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Alabanzas al Señor. Así que entonces que el creyente sacerdote ha de ofrecer y darse a sí mismo, o sea, ofrecer su cuerpo, eso implica a sí mismo, ofrecer su cuerpo, ¿vale? Aquí estamos, ofrecer su cuerpo, ofrecerse a sí mismo, no a otros, sino él mismo ofrecerse totalmente, no parcialmente, no dejando un pedacito, sino totalmente, ofrecerse totalmente a Dios para el uso de Dios. O sea, para que Dios haga conmigo lo que Él quiera. El coro dice: haz lo que quiera de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, cúmplase siempre en mí tu querer. Eso es lo que decimos, eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, el sacerdote, digan gloria a Dios los sacerdotes, el sacerdote debe entregarse a sí mismo, debe rendir su cuerpo
totalmente a Dios para uso de Dios, o sea, para que Dios lo ponga en donde Él quiera ponerlo. ¿Vale? Alabanzas al Señor Jesús. Avanzamos entonces. Debemos presentar entonces a Dios, debemos presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos. Como vivos de entre los muertos. Tenemos que presentarnos a Dios así. Dios nos resucitó. Pablo en el capítulo 6, el verso 13 de la carta a los Corintios, repite o enseña eso. Les voy a leer 6, el verso 13, dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos a la iniquidad, sino presentaos vosotros a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ahora el cristiano está siendo un sacrificio vivo, agradable a Dios, que es el culto racional. El culto racional. Es decir, un sacrificio que le agrade a Dios, un sacrificio que le agrade, un sacrificio que le huela bien a Dios, que le sirva a Dios, que sea realmente el sacrificio que Dios demanda de nosotros. Y para que sea agradable, pues debe ser santo. Tiene que ser santo. Para que sea agradable, tiene que tener esta característica. Debe ser santo. ¿Vale? Para que sea agradable a Dios, debe ser santo. Tiene que tener esta característica. Acuérdense en que la palabra santo nunca tiene la connotación de perfecto, sino de apartado, de quitado de un lugar con un propósito para Dios. Entonces Dios quiere que usted solo le sirva a Él y en lo que Él le ha puesto a servir. Entonces, esto es importante que lo tengamos bien claro en nuestra vida. Por último, llegamos entonces al versículo 2. Ahora sí, no se le olvide que estamos haciendo un recorderis, pues para poder retomar el capítulo como es. Pablo entonces, habiendo hecho la exhortación en el versículo 1, miren todo lo que Pablo expresó en el versículo 1. Entonces dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Conforméis, transformación y renovación son palabras muy importantes aquí en este texto. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Con qué fin? Para que comprobéis para qué Dios lo salvó, para qué Dios lo escogió, para qué Dios lo trajo. Hay gente que no sabe por qué está en la iglesia. No tienen idea. Ellos creen que fue la suegra, ellos creen que fue la mamá, ellos creen que fue el tío, ellos creen que fue el papá, o creen que porque nací en un hogar cristiano, entonces yo me quedé en la iglesia. Yo tengo que entender por qué estoy en Cristo y para qué estoy en Cristo. Una vez que yo entienda por qué estoy, pues me va a dar el para qué, me va a dar el resultado del para qué. Entonces, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Miren lo importante de realmente entender el Evangelio en el orden que Dios quiere que lo entendamos. Dios no necesita gente religiosa. Dios necesita gente convertida, no religiosos. Nosotros no somos meramente evangélicos, ni meramente cristianos. Nosotros somos gente convertida, transformada.
renovada. Todo eso es lo que lleva a la expresión nacidos de nuevo. O sea, hemos nacido de nuevo en Cristo. Ok, ¿alguien recordó algo hoy? Sí, sí hicieron memoria, recordaron algo o no. Amén. Vale, entonces retomamos este estudio, hermanos. Espero que podamos continuar con este estudio y que podamos seguir aprendiendo, porque hoy más que nunca, hoy sí que necesitamos conocer de verdad a Dios para podernos mantener firmes en Él, para poder entender su voluntad y entender la soberanía de Dios. Hay mucha gente, muchos cristianos preguntándose por qué nos toca vivir esto. Para eso necesita uno entender qué clase de Dios tenemos. Así que es importante saber realmente qué es lo que ha pasado en nuestra vida, y eso lo vamos a ir entendiendo, y especial en este versículo 2, en eso de transformados, renovados en vuestro entendimiento, para que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis amados, me alegró mucho verlos, deseo para todos felices sueños, que descansen, que el Señor los bendiga. Nos vemos el jueves en el misionero de las hermanas Dorcas. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. Amén. Dios le bendiga, pastor.